Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos una vez más al canal. Como pueden ver allá abajo en el título, hoy les traigo la tercera parte y la última de esta serie de videos de cómo pude curarme de una enfermedad autoinmune. Así que, como ustedes ya han podido ver, hay otros dos videos en el canal sobre los que hablo de esta enfermedad. En el primero les hablo todo sobre el diagnóstico, qué fue exactamente lo que a mí me dio. En la segunda les hablo todo sobre las cosas que tomé, las cosas que utilicé, todo lo que utilicé de manera tópica, física, todo esto para que ustedes, bueno, si también han pasado por alguna enfermedad autoinmune o están pasándola o alguien la está pasando y conocen y resuena un poco con lo que yo viví, pues también puede haberse beneficiado de todo esto que comparto allí. Y esta tercera parte trata de lo que tuve que hacer ya de manera un poco más etérea y espiritual, emocional y como para poder verdaderamente terminar de sanar. Porque si ya vieron los videos anteriores, sí es verdad que fue muy importante el diagnóstico, sí es verdad que fueron muy importantes los medicamentos que al final desencadenaron en que yo pudiese encontrar verdaderamente una curación, pero la sanidad total de esta enfermedad no llegó sino hasta que yo hice este trabajo interno. Y por esto quiero compartirlo con ustedes en este video. Así que, como ustedes ya saben, les voy a ir mostrando como dejando las fotos de cómo estaba la herida y todo, mientras que voy contando toda la historia. Resulta que, pues como ya saben, llegó un momento donde yo pensé que ya estaba, o sea, que ya estaba definitivamente sana, que ya lo había logrado, ya me faltaban 2 o 3 semanas para estar totalmente sana y vaya error. De repente la herida se empezó a poner terrible, pero terrible. Y yo no entendía qué estaba pasando. Estaba comiendo bien, estaba poniéndome las cosas que me tenía que poner, ¿cierto? Estaba como durmiendo bien, ¿no? Y literalmente todo estaba haciéndolo de la manera en la que tenía que hacerlo. Y la herida se estaba poniendo muy mal. Y yo pues me estaba volviendo loca porque no entendía qué era lo que estaba pasando. Por ese mismo momento yo estaba pasando por una situación personal que me desencadenó en muchísimo estrés. Y a pesar de que sí dormía y como que me iba a la cama, trataba de estar muy tranquila, bueno, pues igual lloraba, igual, o sea, igual había muchísimas cosas que estaban como dentro de mí, como poniéndose, como ardiendo, como quemando, como... Y de repente, claro, la herida se puso mal y de nuevo empecé a sentir estos calores que pensé que nunca más los iba a volver a sentir. O sea, la verdad es que todo empezó como, es que como si hubiese vuelto al principio. Y eso me tenía muy mal, obviamente. Así que en ese momento recuerdo que tenía una entrevista porque mi plan era como irme a Dubái. No, era como, va, me voy, ya casi estoy sana y pues verdaderamente, o sea, bueno, esto que me está pasando, necesito encontrar la solución para mi vida, necesito encontrar un trabajo, necesito encontrar un hogar, ¿no? Como, entonces dije, me voy para Dubái, estaba aplicando como a empresas y todo y tenía entrevistas y de repente esa herida se perrateó y fue así como de no, o sea, no me puedo ir a Dubái, Dubái es súper caliente, ¿no? Como el desierto de la vida y yo con una herida así, no. Y además que la forma en la que iba a trabajar era muy intensa porque era en hotelería, entonces, pues obviamente mi cuerpo me estaba diciendo, tú no te vas a ningún lugar. O sea, tú te quedas aquí, que en ese momento, como ya saben, estaba en Chile. Así que bueno, pues después de muchos días donde la herida no cambiaba, se empeoraba y yo ya no sabía qué hacer, le decía al médico y le decía como, ¿qué está pasando? Como no estoy haciendo nada mal y todavía esta herida se está poniendo muy mal. Um, pues ya el médico como que ahí me soltó un poquito, ¿no? Me soltó totalmente, diría yo, como que dijo, sigue poniéndote la gel, sigue tomando las cosas que te mandé y pues va a estar bien. Y yo así como, bueno, nada. Entonces allí entendí que ya me tocaba a mí. Como yo ya venía muchos meses, ya creo que llevo unos tal vez 5 o 6 años trabajando como muy fuerte en mí y ahí fue como que entendí que esto se trataba de algo más.
que ya no solamente era la pierna y la herida, sino que hay algo que estaba dentro de mí, o en los aires, en ese momento no lo entendía bien, que yo decía, algo está pasando y pues si no lo entiendo es porque no lo estoy viendo, ¿no? Hay algo que no estoy logrando ver. Así que en ese momento mmm, cerré los ojos y me rendí. Me rendí, lloré muchísimo y le dije a Dios que, que necesitaba de su presencia en mi vida porque no estaba pudiendo hacer nada, no estaba pudiendo sola y que lo necesitaba. Y lloré muchísimo, era como una niña que literalmente fue a buscar a su padre. Y entonces, después de eso, fue como, como que muchas capas empezaron a mostrarse. Y empecé a conectarme todos los días, todo el rato, como con Dios. Y ahí volvió fuertemente mi lazo, como que yo ya venía de trabajar esta parte espiritual. Yo tuve un momento de mi vida donde asistí a la iglesia, tuve un momento de mi vida donde como que me consideraba a mí mismo cristiana, después ya no, y después pasé como por diferentes tipos de religiones, después ya no, después yo como que bueno, yo sé que hay algo, yo creo en algo, yo no, como que yo definitivamente sé que hay algo, pero ese algo no sé cómo, como que ya no sé ni cómo llamarle, si universo, si no sé qué. Entonces yo en eso como que, bueno, igual empecé que con la tierra, que con las medicinas, ¿no? Como ancestrales. Como que tuve un momento, yo creo que los últimos 4 años tuve un momento de muchísima exploración alrededor de todas las creencias y culturas y formas de ver la espiritualidad. Y como que me había de verdad como perdido un poco. La verdad me había perdido un poco en qué es exactamente eso, a lo que sirvo, a lo que creo, como a lo que me abro, en lo que confío, ¿no? Y pues definitivamente ahí fue como bajé todas mis creencias, como que solté todo, me rendí y empecé a orar bastante a Dios y para mí, bueno, después en algún otro video les explicaré ahorita cómo lo vivo yo, pero lo que puedo decir es que para mí Dios representa todo, el Padre y la Madre. Y entonces me conecté con Dios, me conecté con este Dios y le oré tanto, le pedí tanto, le dije, devélame qué es lo que está pasando porque no estoy entendiendo, ¿no? Y muchos procesos empezaron a suceder en ese momento de mi vida. Pero hay dos cosas muy puntuales que aparecieron a través de sueños, porque esa es una de las formas en las que yo recibo como la información de Dios, a través de los sueños. Y recuerdo que tuve un sueño muy teso, donde, bueno, no les voy a contar como todo, pero sí les puedo decir que el mensaje de ese sueño, eso pasó como 2 o 3 semanas. Sí, pasó como 2 o 3 semanas a las que tuve ese sueño. Mientras tanto, la herida, el dolor, era una mierda, perdón. Era como, o sea, era una, ¿no? Mientras tanto, todo iba así, en picada, ¿no? Como con la herida. Y tuve ese sueño donde me mostraba como que había algo en mi familia generacional sobre ocultismo. Entonces, fue como me empezó a develar esto de, claro, pues como en las generaciones pasadas, igual y sí estaban muy conectados con la espiritualidad, pero esto desde un lugar un poco más dark, como un poco más oscuro, pero es que es difícil como expresar todo esto y para los que creemos en estas cosas, yo sé que les va a parecer les va a parecer, ok, esto lo entiendo y hay otras personas que van a decir, esta está loca, pero lo que quiero decir es que con ese sueño yo me di cuenta que yo definitivamente tenía que cortar ciertos lazos generacionales que tenía con mis ancestros y que la manera en la que yo iba a empezar a sanar y a recibir medicina y a dar medicina, ¿cierto? Como a las personas, ¿no? Y cómo yo iba a ser de gran herramienta para sanar diferentes cuestiones, pues no iba a ser de la manera en la que lo hacían mis ancestros.
Entonces yo tuve que, pues como que empezar ese proceso de cortar con lazos generacionales, de cortar con formas antiguas y como que me acuerdo muchísimo que en un momento de oración donde estaba así como, uff, como muy, ¿cómo decirlo? Como muy trastocada, Dios me dijo como muy claro como lo que sea que tú necesites saber, que si tal planta, que si tal alimento, que si tal no sé qué, que si tal, no sé, tipo de forma de decir para que esto suceda, yo te lo voy a dar, yo te lo voy a enseñar, justo como te estoy mostrando y justo como te estoy develando esto, yo seré la fuente que te va a dar esta información, que va a sanar a través de ti. Y como que para mí fue como, guau, ya, suelto todo. Porque yo tenía mucho dolor como de que mi familia, como digamos, de que mi mamá y todo como no hayan guardado el conocimiento de mi abuelo y de ciertas personas en mi familia que como que sanaron tantas personas. Y yo tenía este dolor de, si yo hubiese podido guardar toda esta información, es como era como oro. Y entonces Dios llegó y me dijo como, corta con el pasado, porque grandes son las cosas que hay en el futuro para ti. Entonces, bueno, como que ese proceso yo lo viví en duelo y tal, y como que o sea, todo literalmente lo hice como desde la oración, desde el conectarme conmigo misma, desde el conectarme, ¿cierto? Obviamente con Dios y como que ciertos procesos que viví muy a fondo, pero esa era una raíz, era como, tienes que cortar con esto para poder mirar hacia adelante y esta herida como que digamos, en mi familia también habían habido muchas personas que tenían heridas que no sanaban nunca. Entonces era como que se está repitiendo el patrón. Y yo así como, bueno, vale, corto patrón generacional, ¿no? Como esto. Y lo segundo que recuerdo que también apareció como en esto de orar y hablar con Dios y pedirle qué es lo que no estoy pudiendo ver, que no me está permitiendo estar sana, pues básicamente era la manera en la que yo no había confiado en mí misma. Y entonces esto en todos los niveles, o sea, esto en nivel pareja, en nivel profesión, en nivel familia, en nivel como incluso la misma conexión con la fuente, ¿no? Con Dios Padre, Madre. Y para eso tuve que como, o sea, eso es lo que he estado más bien caminando, es todo este tiempo, desde que empezó, como desde que verdaderamente para mí se abrió la vista, ¿no? De, ok, listo, yo confío en que puedo salir adelante, yo confío en que no dependo ni del hombre ni de nadie, yo confío en que solamente dependo de Dios, de los dones que Dios me ha dado y de las puertas que Él va a abrirme, ella van a abrirme, ok. Entonces allí empezó este proceso empecé con mi empresa, ¿no? Y de allí empecé como a cortar lazos también con personas que estaba cortando en ese momento en mi vida, que era muy importante cortar. Empecé a poner límites que nunca había puesto, empecé a ser disciplinada y empecé a como trabajar en mi manera de auto mirarme, auto tratarme, ¿no? Como empecé de verdad muy fuerte a ir a mis creencias sobre lo que yo pensaba que era una familia, lo que yo pensaba que era una mujer, lo que yo pensaba que era posible para mí alcanzar y todavía sigo en ello. Pero definitivamente la confianza en mí misma era algo que me fallaba. Y por supuesto, para este proceso no se hizo menos. Entonces, allí empezó la gran prueba que hoy me siento como la logré, obviamente, y lo logré. Y es que de la mano de haber trabajado estos cortes que hice con generacionales, de haber cortado con personas que yo había permitido que me hicieran muchísimo daño, y de creer en que Dios iba a sanarme, entonces sucedió.
poco a poco empezó la herida a volver a tomar tono. Yo todos los días oraba, yo todos los días hacía trabajo como de meditación, de visualizarme el momento en el que ya iba a meterme al mar e iba a disfrutar cómo el mar me tocaba, iba a reír, iba a correr, iba a vestirme, iba a disfrutarme. O sea, yo todo el tiempo, todos los días hacía el trabajo de orar y creer en que Dios me estaba sanando y orar y literalmente imaginarme, me imaginaba, de verdad es que cierro los ojos porque todavía recuerdo como todos los días constantemente hacía al menos una hora de meditación imaginándome que ya, digamos, imaginándome que ya estaba la herida totalmente cerrada. Bueno, esto así como, ¿no? Y a veces, y todo esto, o sea, a veces me levantaba y mi cuerpo estaba quemando y yo decía como no importa, yo creo. Y yo empecé a desarrollar un espíritu de fe, como que, o sea, aquí obviamente, como pueden ver, yo soy una mezclita como de todo, pero era como yo, digamos, para algunas personas esto es como manifestación, ¿no? Ley de atracción, ¿no? Como para muchas personas esto es como, ok, tú lo imaginas, tú lo creas, ¿no? Y de la mano, eso hacía yo de la mano, obviamente, de que creer en que me estaba sanando y que me iba a sanar era Dios. Entonces, bueno, entonces hacía estos trabajos, ¿no? Como a nivel un poquito mental, a nivel espiritual. Igual me cuidaba, nunca dejé de cuidarme, ¿no? Como que siempre igual allí. Y lo que fue importante para mí es como aferrarme a que Dios ya me había mostrado que yo estaba sana, que yo iba a sanar. Porque un día antes de conocer al médico, que finalmente fue el que me recetó todas estas plantas medicinales y tal para poder sanar, yo me acuerdo que en ese momento no entendía, pero después yo me doy cuenta que eso fue la guerra más espiritual que nunca, porque yo me acuerdo que tuve una noche terrible, era como si hubiese bajado al mismísimo infierno esa noche. Yo me acuerdo de lo mal que me sentí, de toda la noche no poder dormir, del calor que me entró, del dolor que sentía, de cómo de verdad yo decía, no puede ser, me voy a morir, me quiero matar, o sea, y al mismo tiempo era como, no pasa nada, no como esto de yo estoy bien o nada. Y al otro día conocí a este doctor, y como que, no, perdón, o sea, conocí a este doctor. Y creo que si no fue esa noche, como en un medio sueño que tuve, fue la noche después, como en un medio sueño, como cuando uno se acuesta 15 minutos y se duerme y vuelve y se levanta. En ese medio sueño que tuve, recuerdo que vi mi pierna como estaba rosadita. Yo me acuerdo que yo vi como esa parte, esas heridas y todo, estaban así súper rosaditas. Y yo me acuerdo que decía en el sueño como estoy sana, ¿no? Y entonces yo me levanté como con esa certeza, ¿no? De yo ya estoy sana. Y desde ese momento pasaron 6 meses para que eso sucediera. Pero recuerdo que me levanté con esa certeza. Y a veces me decaía muchísimo, no les voy a mentir. A veces me acuerdo que yo le decía a mi mamá como, ya Dios me prometió, ya Dios me mostró que yo estoy sana. Y yo sé que no se acaba este año sin que yo estoy sana. No se acaba este año sin que mi pierna esté sana. Y la pierna casi como que podrida, ¿no? Como que me acuerdo que el compañero de mi mamá me decía, bueno, si tú no sanas, vamos a poner esa pierna ya como al horno. Como que él lo decía de chiste y de broma porque obviamente no quería verme deprimida. Porque obviamente yo me sentía muy mal porque la pierna pues no se veía que estaba funcionando, no se veía que nada estaba funcionando. Y las noches que pasaban eran terribles y tal. Pero entonces era como esto de, ok, los días son heavy, son muy pesados, pero todavía yo confío, ¿no? Tengo esta certeza de que yo ya estoy sana. Entonces, eso a mí me dio muchísima fuerza. En las noches yo a veces me levantaba y no podía del dolor y lo único que me ponía a hacer era cantar, como cantarle a Dios, ¿no? Como imaginarme el momento en el que ya estaba feliz, estaba
caminando sin pensar en arreglarme la venda. O sea, y a veces lloraba mucho y le decía a Dios, ¿por qué? O sea, también a veces estaba como muy como que me permito también, ¿no? Llorar. Lloré mucho, lloré un montón, ¿no? Eso fue una depuración total. Pero recuerdo que sí, o sea, era como esta fe de yo estoy sana, yo ya estoy sana, es que yo ya estoy sana, ¿no? Yo me aferraba a ese sueño. Por eso les digo, la manera en la que Dios me habla a mí, mucho es a través de sueños. Entonces después pasó que nos vinimos a Argentina, mi mamá y yo viajamos a Argentina. Es que digo nos vinimos porque en este momento también estoy en Argentina, pero en ese momento viajamos a Argentina con mi mami y recuerdo que en la noche que viajamos en el bus, yo tuve un sueño que yo veía como, o sea, eran como pequeños, no sé cómo explicarlo, pero en el sueño yo sabía que eran linfocitos como unos comiendo y otros regenerando la piel. Yo veía eso. Yo lo veía y yo veía como, me quedaba sorprendida cómo las partes iban poniéndose rosaditas y todo. Esa noche en ese bus, cuando yo me levanté y lo primero que dije fue gracias. Fue como, gracias Dios. Gracias Dios. Y yo unos días antes, o tal vez unas semanas antes, había escuchado una prédica de un pastor que me encanta, que amo, que ya de hecho lo conocí. Por eso viajamos a Argentina, porque íbamos a conocer a este pastor hermoso que se llama Dante Hebel. Él había hablado como de cómo en una noche todo puede cambiar. En una sola noche, como Dios puede hacer lo imposible. Y yo me acuerdo que lloré muchísimo porque yo decía como que mi dolor siempre era en las noches, ¿no? Siempre todo se ponía peor en las noches. Entonces yo decía como, ¿cuándo llegará mi noche? ¿No? O sea, me da como que yo me acuerdo que yo escuché esa prédica y yo decía, bueno, ¿cuándo será que Dios va a hacer esa noche para mí, ¿no? Como que finalmente yo me levante y yo vea cómo la herida está totalmente sana. Y yo recuerdo que después como que después de llorar y todo y decir como, bueno, yo igual confío, ¿no? Como, yo sé que estoy sana. Yo en este momento no lo veo, de verdad no lo veo, pero yo creo en que lo que Dios me mostró no es algo que me inventé, es lo que Dios me mostró y yo creo que estoy sana. Y recuerdo que esa noche en ese bus me levanté después de ese sueño y me acordé dije gracias y me acordé de una de la prédica del pastor y dije, yo ya estoy sana, yo ya estoy sana. Y para ese momento llegamos a Mendoza y tal y fue como muy rápido. En una semana se recuperó lo que no había recuperado en 3 meses. 3 meses de haberlo intentado fuertemente. O sea, fue muy milagroso todo. Fue muy milagroso todo. Y yo quedé estaba como tan agradecida porque finalmente esa noche había llegado para mí. Y entonces, para ese momento ya era noviembre, era como, no, mentira, para ese momento ya era diciembre. Entonces, claro, como que yo le decía a mi mamá, yo ya estoy sana, no acabo este año sin que yo esté sana. Y mi mamá veía la pierna y mi mamá me decía, sí, mami, sí. Pero yo sé que mi mamá a veces, como que mi mamá siendo cristiana y ella siendo la primera que me decía, Dios la va a sanar, Dios la va a sanar. Yo sé que mi mamá a veces obviamente lo dudaba y decía como, no le digo que no. Y ya después ella me lo confesó. Ella me confesó que ella no me decía como que no, porque obviamente ella tenía que darme ánimos, pero que ya lo veía así como que imposible. Y entonces aquí es donde quiero decir, cuando tú crees en algo, no importa lo que los otros puedan decir o puedan pensar, o incluso lo que la situación misma, tu propia realidad te diga. Si tú lo crees y si tú confías en que eso en que es lo único cierto, sucede. No tengas una duda, sucede. Y yo me aferré, o sea, me aferré con fe en que no había otra verdad. Y para finales de diciembre estaba sana.
Lo que siguió de allí fue como, sinceramente, fue como la cicatrización como tal, pero ya la regeneración total de mi carne estaba totalmente sellada mi carne. Se había cerrado el ciclo. Y como que hoy incluso que grabo este video después de después de 3 meses, digo, wow, he recorrido un camino muy, muy fuerte y se ha cerrado el ciclo. Y hoy cuando veo la pierna y las heridas es como, wow, como, ¿sabes? Como, es que ya ni siquiera las veo, ya es como que ya está, o sea, ¿sabes? Como cuando ya manifiestas, cuando ya está, es como ya, o sea, ya uno, ah, ok, como es como, gracias, siguiente, ¿no? Como, ¿cuál es el siguiente? ¿Qué es lo siguiente a conquistar? Um, pero sí, o sea, como que después de todo eso, ya en diciembre ya fue como, igual Dios ya me dijo como tú tienes que subir esto, tú tienes que hablar de tu historia, tú tienes que hablar de tu experiencia porque es importante. Para alguien va a ser una transformación y para alguien va a ser importante escuchar esto. Por esto es que hice también como la serie así, 3 videos explicando cada parte porque estaría muy incompleto si solamente les hubiese hablado sobre el diagnóstico y sobre la parte física, porque eso fue lo que me curó. Pero lo que me sanó y cerró registros y cerró ciclos fue este proceso con Dios. Fue este proceso espiritual, fue este proceso emocional, fue este proceso como mental, fue el proceso de unir los 4 mundos. Y eso representa para mí la base con la cual trabajar toda enfermedad. Creo que al final este es el mensaje. Una enfermedad no se trabaja solamente desde la parte física, que es muy importante, claro, te da esperanza. Y es la que al final, donde tú vas a ver, ¿no? El final, el resultado, es como, sí, ya, bueno, estoy sana, ¿no? Pero no es solo desde allí que vas a sanar. No, no es solamente desde ahí. Así que, pues como ya saben, los comentarios están abiertos para que me puedan escribir, para que me puedan preguntar cualquier cosa que yo pueda responderles, en las que pueda ayudarles en su propio proceso, lo voy a hacer con muchísimo gusto. Pueden también escribirme a mi correo que está aquí en la descripción por si tienen alguna duda o tal y que sea más personal. Entonces me pueden escribir allí. Yo con gusto voy a responderles. Espero que haya sido esta serie de gran bendición para la vida de ustedes y pues espero la verdad que seamos más como creyendo en que somos un todo y que hacemos parte del todo y que Dios Padre, Madre siempre está ahí para sostenernos, para protegernos, para proveernos, para abrazarnos y para amarnos, cuando ni siquiera nosotros mismos somos capaces de hacerlo. Así que las abrazo un montón. Pasen por el canal, vean los otros videos, síganme por mi Instagram, donde ahí también les comparto muchísimas cosas de mi propia vida y donde también ayudo a mujeres a conectar con su ciclo menstrual, a amar su cuerpo y autodescubrirse y por supuesto vivir una vida tan expansiva como ellas mismas decidan vivirla. Les abrazo y nos vemos. Gracias por verme.